En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció una homilía en Roma donde, por primera vez en la historia del cristianismo, fusionó en una sola persona a tres mujeres distintas que aparecen mencionadas por separado en los evangelios canónicos: María Magdalena, María de Betania, y una mujer anónima descrita en Lucas como una pecadora que unge los pies de Jesús con perfume. Ningún evangelio canónico afirma jamás que esas tres mujeres sean la misma persona. Fue una decisión interpretativa de un papa, 6 siglos después de la muerte de Jesús, la que terminó fijando para el resto de la historia occidental la imagen de María Magdalena como una prostituta arrepentida. Una imagen que ningún texto bíblico respalda directamente, pero que se volvió tan dominante que hasta el día de hoy buena parte de la gente da por sentado que así fue. Y sin embargo, entre los textos que la Iglesia decidió no incluir en la Biblia, hay al menos 2 evangelios completos donde María Magdalena aparece descrita de una forma radicalmente distinta, no como una pecadora arrepentida, sino como la discípula más cercana a Jesús, la que recibe enseñanzas privadas que los demás no reciben, y la que genera, según el propio texto, celos abiertos entre el resto de los apóstoles varones. El Evangelio de Felipe forma parte de la biblioteca de Nag Hammadi, encontrada por accidente en 1945, ubicado como el tercer tratado dentro del Códice Segundo, el mismo códice que contiene el Evangelio de Tomás que ya analizamos en otro video de este canal. No es un evangelio narrativo, sino una colección de reflexiones teológicas y sacramentales, organizadas sin un orden cronológico claro, que los especialistas describen más como un compendio de enseñanzas valentinianas que como un relato biográfico de la vida de Jesús. El especialista Wesley Eisenberg, quien tradujo este texto para la edición completa dirigida por James Robinson en 1977, señaló que el estilo fragmentario y aforístico del texto dificulta bastante reconstruir argumentos completos, pero que ciertos temas, entre ellos la naturaleza de los sacramentos y el lugar de María Magdalena dentro del círculo de discípulos, aparecen desarrollados con suficiente consistencia como para reconstruir una posición teológica clara. Antes de seguir, suscríbete al canal si amas a Dios. Sigamos con el video. Eisenberg también señaló que el Evangelio de Felipe organiza buena parte de su contenido alrededor de un sistema de 5 sacramentos: bautismo, unción, Eucaristía, redención, y lo que el texto llama la cámara nupcial, presentado como el más elevado y culminante de todos ellos. Esta cámara nupcial simboliza, según distintas interpretaciones académicas, la reunificación de los principios masculino y femenino que en el estado actual de la humanidad se encuentran separados. Una idea que conecta directamente con el dicho 22 del Evangelio de Tomás que ya analizamos en otro video, sobre hacer que el macho y la hembra se conviertan en una sola cosa. Dentro de este marco teológico específico, el lugar central que ocupa María Magdalena como compañera cercana de Jesús adquiere un significado simbólico adicional, más allá de cualquier relación puramente personal entre ambos. El segundo texto, el Evangelio de María, tiene una historia de descubrimiento completamente distinta e independiente. Sobrevive principalmente en el Códice Gnóstico de Berlín, el mismo manuscrito que ya mencionamos en otro video de este canal por contener también el apócrifo de Juan, comprado en el Cairo en 1896 por el anticuario alemán Karl Reinhardt, casi 50 años antes del hallazgo de Nag Hammadi. A diferencia del Evangelio de Felipe, el Evangelio de María sí tiene estructura narrativa, aunque el manuscrito llegó hasta nosotros con páginas faltantes, incluida buena parte del comienzo, lo cual deja algunas lagunas importantes en la reconstrucción completa de la historia. La investigadora Karen King, de la Escuela de Divinidad de Harvard, cuyo trabajo ya citamos en otro video de este canal sobre el apócrifo de Juan, dedicó también un libro completo específicamente al Evangelio de María, publicado en 2003, titulado El Evangelio de María de Magdala, donde argumenta que este texto ofrece uno de los testimonios más directos y menos filtrados que sobreviven sobre el rol de liderazgo que ciertas mujeres ejercieron dentro de comunidades cristianas de los primeros siglos, antes de que esa posibilidad fuera progresivamente cerrada por la estructura eclesiástica que terminó consolidándose. Acá está la afirmación central, y quiero que la pienses con calma. Vamos a desglosarla en 4 partes,
combinando lo que aportan ambos textos, porque juntos construyen una imagen bastante más completa que cualquiera de los dos por separado. La primera parte aparece en el propio Evangelio de Felipe, donde el texto menciona que 3 mujeres caminaban siempre junto al Señor, su madre, la hermana de su madre, y Magdalena, a quien el texto llama su compañera. La palabra griega usada ahí, koinonos, aparece en otros contextos del mismo período para describir sociedades comerciales, alianzas matrimoniales o vínculos de compañerismo espiritual profundo, dependiendo del contexto específico en el que se use. El texto no aclara de forma explícita cuál de esos sentidos aplica exactamente acá, algo que generó, como ya vimos en otro video, bastante debate académico sobre su significado preciso. Y vale la pena notar que este mismo término, koinonos, se usa en otras partes del propio Evangelio de Felipe para describir la relación entre distintos pares de figuras dentro de su cosmología teológica, incluida la relación entre Adán y Eva antes de la separación, y la relación simbólica entre Cristo y la Iglesia entendida como su contraparte espiritual. Esta reutilización del mismo término en contextos claramente simbólicos y teológicos, más que puramente biográficos, lleva a varios especialistas a sugerir que la descripción de María como koinonos de Jesús probablemente está operando, al menos en parte, dentro de ese mismo registro simbólico, señalando una función espiritual dentro de la cosmología del texto, y no únicamente, o no exclusivamente, una relación personal en el sentido cotidiano del término. La segunda parte es la escena más citada, y la más incompleta, de todo el Evangelio. El texto dice que Jesús solía besar a María en la boca, aunque la palabra exacta que completa esa frase está perdida, porque el manuscrito tiene un agujero físico justo en ese punto exacto del papiro, algo que cualquier especialista que trabaje con este texto reconoce de inmediato como una de las lagunas más frustrantes de toda la colección de Nag Hammadi. Lo que sí se conserva completo es la reacción de los demás discípulos, descritos como ofendidos, preguntándole a Jesús directamente por qué la amaba a ella más que a todos ellos. Esta laguna textual específica generó, a lo largo de las décadas, todo tipo de reconstrucciones especulativas por parte de distintos investigadores, algunos proponiendo que la palabra faltante se refería a la boca, otros a la frente, otros a las manos o los pies. Ninguna de esas reconstrucciones cuenta con evidencia suficiente para considerarse definitiva, y la mayoría de las ediciones académicas serias señalan explícitamente esa laguna como irrecuperable, con la evidencia manuscrita disponible actualmente, dejando el espacio en blanco o marcado entre corchetes en lugar de rellenarlo con una conjetura no verificable. Y acá viene un detalle que la mayoría de las versiones resumidas de esta historia pasan completamente por alto. El propio Evangelio de Felipe explica, en un pasaje distinto pero relacionado, qué significa el beso dentro de su propia teología sacramental. El texto dice que es a través de un beso que los perfectos conciben y dan a luz, y que por eso los miembros de la comunidad también se besan entre sí, recibiendo concepción de la gracia que existe dentro de cada uno de ellos. Es decir, el propio texto no describe el beso como un gesto romántico convencional, sino como un acto ritual de transmisión espiritual, comparable a otros besos rituales que sí formaban parte de prácticas litúrgicas documentadas en comunidades cristianas tempranas, donde el beso de la paz cumplía una función simbólica de comunión, no de intimidad erótica. Vale la pena notar que el beso litúrgico, conocido como el ósculo de paz, sobrevive hasta el día de hoy dentro de la liturgia católica y ortodoxa, aunque hoy se practica generalmente como un apretón de manos o un gesto simbólico equivalente durante la misa, precisamente en el momento previo a la comunión. Su origen histórico documentado se remonta exactamente a este mismo período de formación del cristianismo temprano, lo cual respalda la lectura de que el Evangelio de Felipe está usando un gesto litúrgico real y reconocible de su época, no inventando una escena de intimidad romántica ajena al vocabulario ritual cristiano de ese momento. Esto no significa que el texto esté necesariamente descartando cualquier lectura sobre una cercanía particular entre Jesús y María. Significa que, dentro del propio marco simbólico que el Evangelio de Felipe construye para sí mismo, ese beso específico probablemente estaba comunicando algo sobre transmisión de conocimiento espiritual privilegiado, no necesariamente, o no únicamente,
sobre un vínculo romántico en el sentido moderno del término. La tercera parte, todavía dentro del Evangelio de Felipe, es la más filosóficamente densa de las 4. El manuscrito está dañado justo en el punto donde Jesús respondería directamente a la pregunta de por qué la prefería a ella. Pero lo que sobrevive de esa respuesta compara la situación con la de alguien ciego y alguien que puede ver. Ambos parados juntos en la oscuridad completa, indistinguibles el uno del otro mientras dura la oscuridad. Pero quien puede ver, dice el fragmento, percibirá la luz apenas ésta aparezca, mientras que quien es ciego permanecerá en tinieblas aunque la luz ya esté presente. Los especialistas interpretan generalmente esta imagen como una explicación sobre percepción espiritual, no sobre preferencia afectiva. Según esta lectura, Jesús no estaría diciendo que la ama más a ella como persona, en el sentido en que uno prefiere a un amigo cercano por sobre otro. Estaría explicando que María ya había desarrollado la capacidad de percibir espiritualmente lo que él enseñaba, mientras que los demás discípulos, todavía atrapados en una especie de oscuridad de comprensión, no habían alcanzado todavía ese mismo nivel de percepción, aunque la misma enseñanza estuviera disponible por igual para todos ellos. Y acá viene la cuarta parte, la que aporta el otro texto, el Evangelio de María, completando lo que el Evangelio de Felipe deja apenas insinuado. Este segundo texto describe una escena que ocurre después de la partida final de Jesús, cuando los discípulos, atemorizados y desconcertados, no saben cómo proceder ni qué hacer a continuación. Es María quien los consuela, y quien revela que había recibido, en una visión privada, una enseñanza extensa de Jesús sobre el destino del alma después de la muerte, un contenido que ninguno de los demás discípulos había recibido. El contenido específico de esa enseñanza, tal como se conserva en las páginas sobrevivientes del manuscrito, describe el ascenso del alma a través de distintos niveles cósmicos, cada uno custodiado por poderes hostiles que intentan detener su paso, interrogándola sobre su origen y su naturaleza. El alma, según lo que María relata haber aprendido, responde a cada uno de esos poderes con fórmulas específicas que le permiten continuar ascendiendo, hasta finalmente liberarse por completo de cualquier atadura material y alcanzar el descanso en silencio. Es un contenido teológicamente denso, coherente con el tipo de cosmología gnóstica que ya vimos en otros videos de este canal sobre el apócrifo de Juan. Cuando María termina de relatar esa enseñanza, el apóstol Andrés expresa dudas sobre la veracidad de lo que acaba de escuchar, argumentando que le parece demasiado distinta de todo lo que Jesús había enseñado antes. Pedro va todavía más lejos, cuestionando directamente por qué Jesús le habría revelado algo así a una mujer, en privado, sin que el resto del grupo, presumiblemente los discípulos varones, estuvieran presentes. El texto describe que María, ante esa acusación, rompe en llanto, preguntándole a Pedro si realmente cree que ella se inventó esa enseñanza por su cuenta o que estaría mintiendo sobre el Salvador. Es en ese momento que otro discípulo, Leví, interviene en defensa de María, diciéndole a Pedro que si el Salvador la consideró digna, entonces ¿quién es él para rechazarla? Y añadiendo que si Jesús la conocía con tanta certeza y la amaba de esa forma, ellos deberían avergonzarse de dudar de ella, y, en cambio, deberían salir a predicar el Evangelio tal como Él se los había encomendado, sin imponer más reglas ni leyes adicionales de las que el propio Salvador había establecido. Fíjate en la estructura de esta escena. No es simplemente una anécdota curiosa sobre tensiones personales entre los primeros discípulos. Es, según Karen King, un testimonio bastante directo de un debate genuino y activo dentro de las comunidades cristianas más tempranas, sobre si las mujeres podían ejercer roles de autoridad, enseñanza y liderazgo equivalentes a los de los hombres. El propio hecho de que este debate quede registrado dentro del texto, con Pedro representando la posición más restrictiva y Leví defendiendo explícitamente la autoridad de María, sugiere que esta discusión no era hipotética ni abstracta para quienes escribieron y conservaron este evangelio, sino un conflicto real que estaban viviendo dentro de sus propias comunidades. King señala, además, que la reacción específica de Pedro en este texto, cuestionando la legitimidad de una revelación recibida por una mujer, coincide de forma llamativa con la posición que el propio Pedro histórico parece haber representado dentro de otras fuentes cristianas tempranas más amplias.
generalmente asociado con posiciones más conservadoras respecto a la organización de la comunidad, en contraste con posturas más abiertas atribuidas a otros discípulos en distintos textos del mismo período. Esto no prueba, por supuesto, que el Pedro histórico haya dicho exactamente estas palabras, pero sí sugiere que el autor del Evangelio de María estaba usando una caracterización de Pedro que resultaba reconocible y coherente para sus lectores originales. Ahora, volvamos al dato con el que abrimos este video, porque conecta directamente con todo lo que acabamos de ver. La decisión del Papa Gregorio Magno, en el año 591, de fusionar a María Magdalena con la pecadora anónima de Lucas y con María de Betania, no fue simplemente un error de lectura casual. Fue, según varias historiadoras que estudiaron este proceso, entre ellas la propia Karen King, una decisión que encajaba mucho mejor con la estructura de autoridad eclesiástica que se estaba consolidando en la Europa del siglo VI. Una donde el liderazgo espiritual formal estaba cada vez más reservado exclusivamente a hombres ordenados, y donde la imagen de una mujer con autoridad de enseñanza equivalente a la de los apóstoles varones, como la que describe en el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María, resultaba bastante más difícil de conciliar con esa estructura en desarrollo. Convertir a María Magdalena en una pecadora arrepentida, en lugar de en una discípula con autoridad espiritual comparable a la de Pedro, cumplía una función narrativa conveniente. Transformaba a la figura femenina más prominente del círculo cercano a Jesús en un ejemplo de redención personal, un modelo edificante para cualquier fiel pecador, en lugar de en un precedente incómodo sobre liderazgo femenino que alguien podría usar para cuestionar por qué las mujeres de siglos posteriores no podían ocupar posiciones equivalentes dentro de la jerarquía eclesiástica. Es interesante notar que esta reinterpretación tuvo, además, un efecto secundario duradero en el arte y la cultura popular occidental durante más de un milenio. Prácticamente toda la tradición pictórica europea posterior a Gregorio Magno representa a María Magdalena con atributos visuales asociados a la penitencia: cabello largo suelto, vestimenta austera, a veces directamente semidesnuda como símbolo de renuncia a la vanidad mundana. Una iconografía que no tiene ningún respaldo directo en los evangelios canónicos, pero que se volvió tan omnipresente en pinturas, esculturas y vitrales de iglesias europeas que terminó moldeando la imaginación popular sobre esta mujer durante generaciones enteras, mucho más que cualquier texto bíblico específico. La investigadora Karen Jo Torgersen, en un estudio independiente publicado en 1993 titulado «Cuando las mujeres eran sacerdotes», documentó evidencia arqueológica y textual adicional, más allá de estos evangelios específicos, sobre la existencia real de mujeres ejerciendo roles de liderazgo, incluida la administración de sacramentos, dentro de comunidades cristianas de los primeros siglos, antes de que reformas eclesiásticas posteriores fueran progresivamente restringiendo esos roles exclusivamente a hombres. Su trabajo, basado en inscripciones funerarias, frescos en catacumbas y otros restos materiales, sugiere que la marginación de las mujeres dentro de la estructura eclesiástica no fue una condición original del cristianismo, sino un desarrollo posterior, gradual y bastante documentado en sus distintas etapas. Si María Magdalena efectivamente ocupaba, dentro de las comunidades que produjeron estos evangelios, una posición de autoridad espiritual y de enseñanza comparable a la de cualquier apóstol varón, entonces la exclusión posterior y sistemática de las mujeres de posiciones equivalentes dentro de la jerarquía eclesiástica pierde buena parte de su justificación histórica original. No es casualidad que el obispo Ireneo de León, cuyo tratado del siglo II contra las herejías ya citamos en otros videos de este canal, dedicara también pasajes específicos a cuestionar la legitimidad de las enseñanzas atribuidas a figuras como María, dentro de los círculos gnósticos y valentinianos, viendo en esa autoridad femenina una amenaza adicional al orden que la Iglesia en formación estaba tratando de consolidar. Ireneo no fue el único crítico temprano en dirigir su atención específicamente hacia el protagonismo femenino dentro de estas corrientes. Otros escritores cristianos de los siglos siguientes, en distintos tratados dirigidos contra el gnosticismo en general, mencionan con frecuencia y con evidente incomodidad la práctica, atribuida a varias comunidades gnósticas, de permitir que mujeres enseñaran, profetizaran e incluso administraran ciertos ritos dentro de sus congregaciones,
algo que contrastaba cada vez más con la dirección que estaba tomando la estructura eclesiástica mayoritaria durante ese mismo periodo. No es casualidad, tampoco, que la misma carta pascual del año 367, escrita por el obispo Atanasio de Alejandría, que fija por primera vez la lista exacta de los 27 libros del Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy, sea también la que ordena destruir cualquier texto que se apartara de esa lista, incluidos estos 2 evangelios que le daban a María un protagonismo que ningún texto canónico se anima siquiera a insinuar con el mismo nivel de detalle. Los investigadores que reconstruyeron la historia de estos manuscritos coinciden en que algún monje de un monasterio cercano al lugar del hallazgo de Nag Hammadi, en lugar de destruir los libros como se ordenaba, decidió esconderlos, enterrándolos en la vasija que un campesino desenterraría, por pura casualidad, 1578 años después. Ahora, seamos justos con la complejidad real de esta historia, porque no sería honesto presentarte solamente la versión más atractiva sin reconocer sus limitaciones. El Evangelio de Felipe, como ya vimos, tiene lagunas físicas justo en los puntos más relevantes de la escena del beso, lo cual significa que cualquier reconstrucción completa de lo que decía exactamente ese pasaje involucra, inevitablemente, cierto grado de especulación académica informada, no una certeza textual absoluta. Los especialistas más serios en este campo, incluida la propia Karen King, son cuidadosos en señalar los límites de lo que realmente podemos afirmar con la evidencia disponible, evitando tanto la lectura sensacionalista que convierte a Magdalena en esposa secreta de Jesús con descendencia incluida, algo que popularizaron después ciertas novelas de ficción sin ningún respaldo serio en estos manuscritos, como la lectura opuesta que minimiza por completo cualquier protagonismo especial que estos textos claramente le otorgan. Tampoco sería justo ignorar que estos 2 evangelios, el de Felipe y el de María, representan la perspectiva teológica específica de comunidades gnósticas y valentinianas particulares, no necesariamente un consenso amplio de todo el cristianismo más temprano. Es posible que estas comunidades, precisamente por sus propias razones teológicas centradas en el conocimiento y la percepción espiritual individual, tuvieran motivos particulares para elevar el perfil de una figura como María, más allá de lo que la evidencia histórica más amplia pudiera respaldar sobre su rol real dentro del movimiento de Jesús en su conjunto. Es un equilibrio difícil de sostener, pero necesario. Reconocer que estos textos ofrecen una ventana genuina hacia debates reales sobre autoridad femenina en el cristianismo más temprano, sin por eso convertir esa ventana parcial y fragmentaria en una certeza histórica completa sobre exactamente quién fue María Magdalena y qué relación exacta tuvo con Jesús. Los manuscritos que conservan estos 2 evangelios se conservan hoy repartidos entre el Museo Copto de El Cairo y el Museo Egipcio de Berlín, y las traducciones completas están disponibles públicamente desde hace décadas, sin ningún tipo de restricción de acceso. Y sin embargo, la pregunta sobre qué representa realmente el protagonismo de María Magdalena dentro de estos textos, si refleja una memoria histórica genuina sobre su rol dentro del movimiento original de Jesús, o si es una construcción teológica posterior de comunidades gnósticas específicas usando su figura para sus propios fines simbólicos, sigue absolutamente activa dentro de la academia especializada. Vale la pena notar que, incluso entre los especialistas más cautelosos sobre las lecturas más sensacionalistas de estos textos, existe un consenso bastante amplio sobre un punto concreto. Independientemente de cuál haya sido la relación exacta entre Jesús y María Magdalena en términos históricos verificables, la evidencia textual disponible confirma, sin lugar a dudas, que distintas comunidades cristianas de los primeros siglos discutían activamente, y de forma genuina, sobre el lugar que las mujeres podían y debían ocupar dentro de la autoridad espiritual y de enseñanza de la comunidad. Ese debate, documentado en múltiples fuentes independientes entre sí, no es una invención moderna proyectada retroactivamente sobre el pasado. Es un conflicto real que las propias comunidades cristianas más tempranas estaban viviendo y discutiendo entre ellas. Karen King, en trabajos posteriores a sus 2 libros ya mencionados, argumentó que, más allá de cómo se resuelva esa pregunta histórica específica, estos textos cumplen una función importante simplemente por existir, como evidencia de que, ya en los primeros siglos del cristianismo,
Hubo comunidades enteras que imaginaban un lugar mucho más central para las mujeres dentro de la autoridad espiritual cristiana del que terminó consolidándose como norma durante los siguientes 1500 años. Y en dos textos que la Iglesia decidió enterrar, literalmente, hace más de 1500 años, sigue registrado con toda claridad que hubo, desde los primeros siglos del cristianismo, una tradición completa que entendía a María Magdalena no como una pecadora arrepentida necesitada de redención, sino como la discípula que mejor había comprendido la enseñanza de Jesús, generando, según los propios textos, tensiones abiertas con otros discípulos varones que no estaban dispuestos a aceptar esa autoridad con la misma facilidad. Suscríbete al canal y dale me gusta. Nos vemos en el próximo video.